Esta semana empezamos con una noticia donde un periodista importante mundial, señor Anderson, había acompañado al presidente Noboa, Daniel Noboa, por algunos días y donde en su artículo hace duras revelaciones de comentarios del presidente de la República. La Secretaría de Comunicación ha dicho que esos han sido comentarios sacados de contexto en conversaciones que no debieron ser parte de la entrevista, es decir, que son coloquiales. Para hablar del tema, yo pedí que llamáramos a uno de los periodistas más respetados del Ecuador para que primero que todo nos explique hasta dónde una entrevista de tantos días puede ser off the record. Estamos hablando del licenciado Jorge Ortiz. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar en Así Amaneció. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que el presidente Noboa pecó de una ingenuidad, de una candidez que solo se explica por su novatada, por su inexperiencia. Es evidente que una conversación con un periodista extranjero, un periodista de alto nivel y una revista como es The New Yorker, una de las revistas más prestigiosas del mundo, no se pone a conversar con un presidente durante días por el gusto de hacerlo. Es porque quiere un reportaje, porque quiere hacer una nota y una nota de peso que justifique un viaje, que justifique un gasto. Y por lo tanto, cada cosa que haga o que diga ese personaje, en este caso el presidente del Ecuador, va a ser parte de su reportaje. Si el presidente Noboa no se dio cuenta que no hay algo llamado off the record, que todo lo que dice va a constar en el reportaje, quiere decir que el presidente no solamente está pecando de ingenuo, sino de cierta arrogancia, de no haberse asesorado antes con alguien con experiencia que le diga cómo hay que manejar ese tipo de entrevistas con periodistas tan duchos como John Lee Anderson, con una revista de tanto peso como The New Yorker, y en una situación para el Ecuador tan complicada como es la actual. Jorge, pero, a ver, el presidente debería estar rodeado de esa gente que le diga cómo hacer las cosas. En este caso, por el tiempo de la entrevista, asumimos que Roberto Usurieta era el secretario de la Comunicación y que Roberto, que debe ser una persona, o creo que es una persona que tiene experiencia en saber que la prensa no va a anotar solamente lo que quiere un presidente. ¿No fue culpa de esa Secretaría de Comunicación de no proteger al presidente y decirle, cuidado presidente con lo que dice, porque un periodista de esa data, y me imagino que usted también en esa posición, ven al presidente y no lo malentienda como una presa de caza y esté esperando las mejores frases del presidente para hacer un mejor artículo? Por supuesto que sí, pero yo creo que un presidente no solamente debe tener buenos asesores, sino sobre todo oírles a los asesores. A mí me da la impresión, no conozco el círculo íntimo del presidente, por lo tanto esto que voy a decir es nada más que una especulación, pero me da la sensación de que el presidente Noboa no oye a nadie, porque como usted muy bien ha dicho, Roberto Usurieta es un hombre experimentado, que si es que en realidad hubiera estado con él, le ha dicho, cuidado presidente, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que se te puede ir, que los conceptos no se vayan allá más allá de las palabras, que las palabras no se vayan más allá de los conceptos. Pero parecería que el presidente primero no consultó a nadie y segundo no hace caso. Eso es algo recurrente en una serie de temas, por ejemplo los internacionales. Si es que el presidente tiene ímpetus, tiene iniciativas, esa es una de sus virtudes, ser un hombre de decisiones, no de excesivas reflexiones, pero también debe entender que es un hombre joven, que es un hombre inexperto, que es un hombre nuevo en estos avatares de la política de alto nivel internacional, y que por lo tanto no solo debe tener buenos asesores, sino oírlos. Es decir, si es que en realidad cuando hizo la entrevista con The New Yorker, el secretario de Comunicación todavía era Roberto Usurieta, pues peor todavía para Daniel Noboa, porque quiere decir que no le consultó o que si le consultó no le hizo caso. Son las 9:41 de la mañana, estamos conversando con Jorge Ortiz, quien es periodista y analista político. Jorge, Priscila Jacome le saluda. No sabemos los detalles de cómo se dio la entrevista, es decir, si las declaraciones del presidente fueron on the record,
porque off the record, porque han dicho que estas declaraciones fueron coloquiales, que no se especifica en ningún momento si entran en una de las dos categorías. Pero en su criterio, podemos decir que el periodista estadounidense John Lee Anderson hizo un buen trabajo con su relato. Sin duda que sí, pero es evidente que en una conversación de esa naturaleza no hay on the record ni off the record. Todo lo que se diga, todo lo que haga, incluso el presidente, va a ser publicado. El periodista se viene, lo acompaña el presidente, está varios días con él. Eso es una práctica usual en el periodismo para reportar todo lo que ese personaje hace. No solamente lo que dice en las preguntas solemnes, serias, que se le hace, sino también cómo reacciona, qué come, qué le gusta, si es afable, si es serio, si es cariñoso, si es lo que sea. Todo eso se incluye en un reportaje. Si Daniel Noboa no lo sabía, pues pecó de ingenuo y pecó de no haberse asesorado. Pero además la respuesta del gobierno la terminó de embarrar, porque era preferible decir... el presidente pues no quiso decir lo que dijo, fue un error, pero decir esto es coloquial, es atacar al periodista, es tratar de desacreditarlo diciendo publicó lo que no debía publicar, pero lo que logró es todo lo contrario. Lo que logró es que seguramente The New Yorker en su próxima edición dirá que no había on the record y off the record, que era una conversación, que estuvieron juntos varios días y que obviamente el periodista iba a reportar todo lo que oía y veía, que fue exactamente lo que hizo. El presidente además no creo que sea amigo del alma de muchos años del periodista John Lee Anderson, como para hacerle confidencias, como para decirle, oye, te digo a ti que eres mi pana, que Bukele me parece tal cosa o que el presidente Petro me parece tal cosa. Me parece que fue un desatino total y era preferible una disculpa, alguna aclaración o el silencio a esa aclaración que no aclara nada y que en vez de sacar la pata, la mete más al fondo. Jorge, también estas declaraciones que ha dado el presidente ha inspirado últimamente a asambleístas a incluso decir que por ello el presidente tiene una inhabilidad mental y podrían llevarlo incluso a cuestionar su cordura. ¿Estaría dentro de los parámetros considerar esta alternativa también? No, Priscila, eso me parece absolutamente un disparate. Correcto. No se puede confundir una imprudencia, una novatada, que fue lo que le pasó al presidente, con una incapacidad mental. Me parece que es un típico disparate correísta. El correísmo está desesperado por volver al poder, está desesperado por volver al poder y recurren a todo, a lo lógico y sobre todo a lo lógico, a lo ilógico, a lo sensato y sobre todo a lo insensato. El presidente Noboa está claro que es un hombre que está en perfecto control de sí mismo, es un hombre inteligente, es un hombre que tiene su preparación, que tiene carisma evidentemente, que sabe tomar decisiones, pero es novato, es nuevo y lamentablemente no ha tenido la humildad de reconocer su inexperiencia, no la ha tenido y por lo tanto no se ha rodeado de gente experta. Yo estoy de acuerdo, todo gobernante debe gobernar con su círculo íntimo, con las personas de confianza, pero no solo con su círculo íntimo y las personas de confianza, debe abrirse e incorporar a su equipo a las personas que le complementen. En este caso es un equipo joven, inexperto. Bueno, busque experiencia, busque años, busque señorío. Eso al presidente Noboa le faltaba. Entonces, aparte de ser un hombre inteligente, bien formado, con capacidad de decisión, carismático, con instinto político, es también un hombre inexperto y es también un hombre arrogante, o parece serlo, que en vez de buscar consejos, se siente autorizado a hacer cualquier cosa por inspiración y mete la pata, porque esta no es la única metida de pata. En las últimas semanas ha acumulado errores y es una pena porque él empezó acumulando aciertos y esos aciertos hicieron que su popularidad se acercara al 80%, una cifra enloquecedora.
pero a partir de ahí ha ido bajando y está poco a poco perdiendo la confianza de la gente. Yo creo que decir que no tiene capacidad mental para gobernar o ese disparate que ha dicho algún asambleísta no tiene ningún valor, pero lo que sí es cierto es que le falta experiencia, y esa falta de experiencia en un cargo como el de él es algo grave, debe subsanar ese error, esa omisión pronto. Son las 9:47 de la mañana y estamos entrevistando a Jorge Ortiz. Querido Jorge, soy Lula Garay, qué gusto escucharlo. Mire, para mí un gusto, Lula. Estamos claros, ¿no? Es un tema de inexperiencia que tiene el actual gobierno, más allá de que la gente quiere entender que a lo mejor es mala fe, ¿no? Es un tema de cosas de niños, por decirlo así. Pero yo quiero pedirle a usted, en su experiencia, en su trayectoria, porque usted es un hombre de comunicación, que sabe comunicar. A lo largo de estos últimos años hemos visto que desde el gobierno nacional existen graves problemas de comunicación. No hablemos de los perfiles de los secretarios, porque obviamente tenemos un Roberto Izurrieta, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué considera usted que es lo que ha fallado desde Carondelet para poder comunicar efectivamente lo que se ha venido haciendo, o cómo manejar este tema de crisis? Porque si nos podemos ver, pues también la canciller salió ayer a decir tremenda barbaridad sobre el tema del manejo de las declaraciones del presidente sobre los presidentes de otros países. A ver, yo creo que con mucha frecuencia, aquí y en todas partes, cuando a una persona la eligen presidente de la República, esa persona siente que además le han elegido sabio, infalible, perfecto, y se suelen subir a un pedestal y les cuesta bajarse, y no solo les cuesta bajarse el pedestal, les cuesta incluso mirar hacia abajo, y empiezan a cometer errores, a decir disparates, a decir dislates. Yo creo que en el gobierno de Rafael Correa, esos 10 años y medio, todo fue malo, especialmente las intenciones y la corrupción, menos la comunicación. Era un gobierno que entendió que la comunicación es importante, porque comunicar bien es sinónimo de gobernabilidad. La capacidad que tiene un presidente para tomar decisiones depende vitalmente de su aceptación en la ciudadanía, y la aceptación se la gana ganándose a la gente, ganándose la voluntad de la gente. Correa gobernó muy mal, pero comunicó muy bien. Hizo creer a la gente que era un gran gobierno, lúcido, manos limpias, corazones ardientes, cuando era probablemente todo lo contrario. Los siguientes gobiernos nunca entendieron esto de la comunicación, y tanto el presidente Lasso como el presidente Noboa pecaron de eso, de creer que no necesitaban comunicar bien, que no había que diseñar estrategias y poner al frente de esas estrategias, para primero diseñarlas y después de ejecutarlas, a personas con experiencia, con conocimiento, incluso si hace falta, asesores internacionales. Y claro, comunican muy mal. El presidente Lasso no logró terminar su gobierno, terminó frustrado, fue un gobierno que salió mal, salió por la puerta de atrás. Y ahora el presidente Noboa, que empezó bien, que empezó con gran ímpetu, cuya popularidad subía día tras día, pues evidentemente no ha diseñado una estrategia de comunicación. Roberto Izurrieta intentó hacerlo, evidentemente intentó hacerlo, pero tengo yo la sospecha de que Roberto Izurrieta se fue a Washington con una sensación de frustración, de que sus consejos no habían sido oídos, y que el presidente Noboa no había entendido la importancia de un plan estratégico de comunicación bien diseñado y ejecutado escrupulosamente. Y lo vemos ahora. Es decir, antes de aceptar una entrevista, uno debe preguntar, a ver, ¿para qué la acepto? Y eso desde un presidente de la República hasta cualquier ciudadano que le piden una opinión. ¿Tengo algo que decir? Si tengo algo que decir, la acepto. Si no tengo nada que decir, más bien digo, no puedo, gracias, no me interesa, estoy ocupado, cualquier cosa. El presidente Noboa debió haber dicho, New Yorker me pide una entrevista. ¿Qué es New Yorker? ¿A quién llega? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué fuerza? ¿Qué tipo? ¿Cuál es el perfil medio de su lector? Y a ese lector, ¿con qué mensaje le quiero llegar? En este caso, la clase intelectualmente alta, la tomadora de decisiones en los Estados Unidos, lo que ya se llama los thinkers.
Una pequeña parte de la población de los Estados Unidos son los thinkers, los que piensan, el resto son los doers, los que hacen. El New Yorker llega a los thinkers. Voy a hacer el mensaje que voy a lanzar allá. Eso debió haber pensado y seguirse estrictamente ese mensaje, todo lo que iba a hacer y decir cuando estaba con John Lee Anderson debió estar ceñido a ese plan, a lo que quiere decir al público de New Yorker en los Estados Unidos. Nada de eso lo hizo. Y empezó a hablar de Petro y empezó a hablar de Bukele, boquisuelto, diciendo imprudencias que le van a generar problemas. Y después, en vez de decir, me equivoqué, la próxima vez voy a consultar, la próxima vez voy a pedir asesoría, la próxima vez voy a compensar mi inexperiencia con experiencia, le acusa a New Yorker de haber sacado la entrevista de contexto y de haber utilizado frases coloquiales como dichas de la intimidad y haberlas publicado. Es decir, no se quedó en un disparate, sino que avanzó al disparate y medio. Yo creo que el presidente debe darse cuenta de ahora en adelante que la comunicación significa gobernabilidad, que no es un asunto de vanidad, de que me vean inteligente, guapo, valiente, no. Gobernabilidad. Si es que comunico bien, logro respaldo, y si logro respaldo, tengo apoyo para ejecutar una obra de gobierno. Entender que la comunicación es esa, entender además que él no tiene la experiencia para muchos de estos trotes difíciles que están en el mundo internacional y que debe asesorarse, que debe evitar caer en la arrogancia, y caer en la humildad, portarse humilde y reconocer cuáles son sus limitaciones, saber cuáles son sus virtudes, que las tiene, pero también reconocer cuáles son sus limitaciones, que también las tiene, y subsanarlas. Así es. Son las 9:53 a.m. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado esta mañana con nosotros. Esperamos que se tomen las correcciones. Yo creo que esa entrevista no fue hecha con maldad. Es decir, que el presidente no hizo los comentarios de maldad. Creo que fue inexperiencia y espero que pueda corregir a tiempo por el bien del país y por el bien de su gobierno. Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, gracias a ustedes por la entrevista. Buenos días. Por eso pedí yo esta entrevista. Hay que ser claro, hay que ser honesto. Creo que el presidente la próxima vez va a pensar muy bien a quién le da y por qué da una entrevista. Y que se entienda que la profesión de ustedes, los periodistas y de los comunicadores, va más allá de solamente estar ahí parado. Es de muchas otras cosas más.